Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Semana a Semana. El primer programa de Semana a Semana después de las elecciones nacionales. Lo que usted está viendo en pantalla, en primer plano, es la tapa de la nueva revista Claves, el número 65, con la gente de Malvo, del proyecto Edilicio Malvo, del Grupo Fonte, con lo cual vamos a estar comentándola en el último bloque del programa con Natalia Páez. Ahora vamos a hacer un comentario, una reflexión en relación a este tema de las elecciones que conmocionó a la Argentina. En realidad nos conmocionó a los argentinos fundamentalmente porque nadie, ni propios ni extraños, pensaban o proyectaban un resultado como realmente se dio en las elecciones el domingo. Y nos parece interesante analizarlo desde el punto de vista económico y basados en un comentario que hizo el periodista y amigo Walter Giannoni, La Voz del Interior, el día miércoles, al cual le recomiendo leer. Walter Giannoni habla allí del voto productivo o del voto de la región productiva. Dice Walter en su columna de La Voz que en realidad gran parte de los votos de Mauricio Macri están situados geográficamente en la región centro, fundamentalmente en el interior profundo de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en gran parte de Entre Ríos y Santa Fe. Y dice Walter Giannoni en su columna que de alguna manera es representativo o son quienes definieron o plantearon los cambios en la elección o los resultados en las elecciones del domingo. Yo sobre eso, más allá de recomendar la nota, me hice algunas reflexiones porque realmente me impactó un poco ese análisis que no lo había visto o escuchado en ningún lado y quería decir algunas cosas. En realidad el perfil de la gente que vive en esta zona, que vivimos en esta zona, básicamente son productores pequeños o medianos, trabajadores, profesionales, empleados de empresas privadas, muchos que tienen una afinidad muy grande con sus dueños o tienen una proyección de sus vidas, un proyecto de vida muy vinculado a la pyme de la cual trabajan y que creo, yo coincido totalmente con lo que dice Walter en su columna, fueron los que votaron masivamente a Macri en esta región, digamos, esta importante región productiva del país. Y digo productiva porque en realidad productivas son todas las regiones, todos trabajan en el país en distintos sectores, pero esta región representa la base productiva que tiene una vinculación muy fuerte con el sector exportador, con nuestras divisas, que es la producción primaria y también gran parte del sector industrial, como por ejemplo el sector automotriz, que en estos últimos años, fundamentalmente estos 2 últimos años, han sufrido más severamente las consecuencias de la política económica, porque lo hemos dicho muchas veces en esta columna. A veces veíamos dos Argentinas, una Argentina vinculada al consumo, vinculada a la emisión monetaria, vinculada a sectores que podían seguir consumiendo y otra Argentina más subyacente, más callada, más oculta, vinculada a los sectores productivos, fundamentalmente al sector primario y al sector exportador, que habían visto por esta política de retraso del tipo de cambio ir menguando su rentabilidad y en muchos casos teniendo pérdidas en sus explotaciones. Creo que eso es lo que se visualizó masivamente el día domingo. Y otra cosa que me parece interesante decir, que también lo hemos dicho, gran parte de esta gente, que son productores, trabajadores y sobre todo pequeños y medianos empresarios, son sectores muy silenciosos en términos de que su voz muchas veces no se escucha como se escucha, por ejemplo, las voces de los sectores sindicales o las voces de otros sectores de grandes empresarios en la Argentina, porque a veces no tienen la representación o la fuerza su representación, la representación suficiente para que sus reclamos se escuchen. Ese voto silencioso fue el que se manifestó el día domingo y el que, llenó las urnas de votos de Macri, sobre todo en la región centro y sobre todo en nuestra región, particularmente en nuestra región, en donde tenemos también una economía regional basada en el sector lácteo. Vamos a estar después con un invitado hablando de este tema y que está viviendo en muchos aspectos una crisis recurrente, una crisis importante. Y la otra reflexión que quería hacer es, en realidad también estos sectores, muchos de estos sectores, son los propietarios de las divisas o los tenedores de los dólares. ¿Qué quiero decir con esto? En la Argentina tenemos un serio problema de divisas, que los dólares muchas veces los argentinos lo guardan debajo del colchón. No vamos a empezar a analizar cuáles son las razones, pero muchas veces el argentino lo hace como defensa propia, como autodefensa o como un ahorro porque no tiene otras posibilidades de ahorrar. Y para que salgan esos dólares del colchón o para que esas divisas se manifiesta en una mayor producción exportadora, se necesitan incentivos y fundamentalmente se necesita confianza. Y creo que esto es lo que ha perdido básicamente el gobierno de los Kirchner y que se profundizó estos últimos años con Cristina de Kirchner. Hay una falta de confianza. Entonces, usted por más que le haga blanqueo, por más que le baje los impuestos, le dé crédito o le prometa
como dice el candidato oficialista, vótenme porque les va a ir bien, esta gente no le cree. Esta gente ha perdido la confianza en el gobierno actual. Y más allá de que le guste o no Macri, está buscando un cambio, está buscando a alguien que de alguna manera le transmite esa confianza para poder devolver esos dólares en consumo, en inversión, en más exportaciones. Esto es básicamente el análisis que hago desde el punto de vista de la economía, pero además quiero hacer un análisis también proyectado al futuro y que tiene que ver con lo político. Dice Walter Giannoni en su nota que también gran parte de los votos de masa están representados en esta región. Por lo tanto, si estamos pensando ya todos los políticos, los argentinos, qué va a pasar en la segunda vuelta de la Argentina, es muy posible que esos votos de masa, que mucha gente no sabe si son peronistas o no peronistas, si se van a sumar a Scioli o a Macri, es muy posible, si uno piensa con el mismo análisis y la misma reflexión, que tengan más propensión de sumarse a Macri que de sumarse a Scioli. Porque esos votos que votaron a Massa posiblemente tengan el mismo perfil, muchos de ellos, que los que votaron a Macri en la región centro. Y que a lo mejor lo hicieron por una cuestión de que son peronistas o porque no les gustaba Macri, no votaron a Macri. Un análisis muy interesante, que es un análisis más, una reflexión más que uno puede hacer a partir de información y sobre todo, bueno, tratando de dilucidar esta nueva Argentina que tenemos enfrente y qué Argentina vamos a tener después del 10 de diciembre. Vamos al corte y cuando regresemos estamos hablando con Raúl Barrenechea del tema lácteo en nuestro programa.